Ahora, de forma un poco más breve, vamos a ver algunos otros ejercicios. El 1e, ahí podéis ver que es una función definida a trozos. Ninguna de las dos es un polinomio. Veis que es 1 partido x si x pertenece a menos infinito 1, abierto, y raíz de x más 1 si x pertenece a 1 cerrado más infinito. Lo primero que tenemos que hacer siempre es estudiar el dominio de la función f de x. Para eso vemos qué puntos no pertenecen al dominio en cada una de las ramas o trozos en que está dividida la función. En primer lugar, estudiamos 1 partido x. Estudiando 1 partido x, se ve que su dominio es todo r menos el 0, puesto que hace 0, x igual a 0, hace 0 el denominador y por tanto saldría un infinito. Luego el punto x igual a 0 no pertenece al dominio de la función 1 partido x. ¿Dónde se encuentra el punto x igual a 0? Evidentemente en 0. Evidentemente en 0. Si esto es el eje x y aquí tenemos el 0, pensad que esta función f de x está definida hasta el 1 mediante 1 partido x, y después en esta zona, desde menos infinito hasta el 1, desde menos infinito hasta el 1, f de x vale 1 partido x, y en la otra zona, desde el 1 hasta más infinito, desde el 1 hasta el más infinito, la función sería raíz de x más 1. Por eso se dice que es definida a trozos, hay dos trozos, y es muy importante saber qué función está vigente en cada uno de los trozos. ¿Qué pasa con el 0? ¿Qué pasa con el 0? Que la función 1 partido x tiene un problema. ¿Está dentro de la zona en la que está definida f de x? Pues se ve claramente que sí. Se ve claramente que sí, puesto que el 0, x igual a 0, está en menos infinito 1. Luego el punto x igual a 0 no pertenece al dominio no solo ya de 1 partido x, sino de f de x. Entonces, el punto x igual a 0 no pertenece al dominio de f de x. Por otro lado, si ahora estudiamos raíz de x más 1, ¿dónde daría problemas si la estudiamos aisladamente? Pues donde se haga menor que 0 el radicando. Es decir, eso significa el intervalo menos 1 más infinito. Perdón, el intervalo menos 1 más infinito sería el dominio. Los problemas estarían desde menos infinito hasta menos 1. Entonces nos planteamos ahora, si el dominio de raíz de x más 1 es desde el menos 1 hasta más infinito, y resulta que la función f de x vale raíz de x más 1 desde el 1 al más infinito, ahí no hay ningún problema, puesto que esa zona está dentro de la zona donde raíz de x más 1 tiene su dominio. Por tanto, y resumiendo, la rama 1 partido x da problemas en 0 y hay que tenerlo en cuenta porque el 0 está donde está definida la función 1 partido x. La rama raíz de x más 1 daría problemas desde menos infinito hasta el menos 1, pero como ahí no está definida, sino que está definida en una zona donde no da ningún problema, donde nunca se hace negativa la raíz, resulta que no nos da ningún problema. Entonces ya hemos analizado lo que vale el dominio de la función f de x y dónde tenemos los problemas. ¿Qué puntos hay que estudiar? Pues los puntos a estudiar, si ya sabemos que el dominio es todo r menos el 0, hay que estudiar ese punto, el 0. El 0 hay que estudiarlo porque no pertenece al dominio. Hay un problema en el 0. Y por otro lado, como es una función definida a tramos, se parte en el 1, ¿veis? Antes del 1 vale una cosa y después del 1 vale otra cosa, entonces hay que estudiar también ese punto x igual a 1.
Pasamos a estudiar esos puntos. Aquí tenemos primero el estudio del punto x igual a 1. Para estudiar la continuidad en un punto hay que hacer tres cosas. Primero, estudiar el valor de la función en ese punto. No vemos la función, vamos. Repito, primero hay que estudiar el valor de la función en el punto donde estoy estudiando la continuidad. ¿Cuánto vale f en ese punto, que es 1? F en 1, pues si me doy cuenta, el 1, como aquí es cerrado, el 1 habría que coger para su cálculo raíz de x más 1, puesto que ahí es donde está el x igual a 1. Sustituimos y sale raíz de 2. Por tanto, existe la función en 1 y vale raíz de 2. Segunda cosa que hay que hacer para estudiar la continuidad en un punto, estudiar el límite cuando x tiende a ese punto de la función. Cuando aquí llamamos a esto f de x, en principio no estamos hablando ni de 1 partido x ni de raíz de x más 1, sino de las dos, de f de x. Para que exista el límite de una función en un punto, acordaos que tiene que existir el límite por la derecha, el límite por la izquierda y ser iguales. Límite por la derecha, fijaos, si yo estoy haciendo el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, o sea, si aquí está el eje x, aquí está el valor 1, y yo me estoy acercando por la derecha al 1, está claro que estoy en valores mayores que 1. ¿En cuál de las dos ramas estaré si me estoy moviendo por la derecha? Está claro que aquí. Por tanto, cuando haga el límite con x tendiendo a 1 por la derecha, la f de x que tengo que coger es raíz de x más 1, que es lo que vale la f de x por la derecha del 1. ¿Veis? Aquí ya lo he sustituido. Como ya he cogido lo que vale f de x, la f de x por la derecha, ya no hace falta volver a poner aquí el signo más. Si se pone, está bien, pero no haría falta ponerlo. Hacemos este límite, como un límite normal, sustituimos y sale raíz de 2. Límite por la izquierda. Si ahora me estoy moviendo por la izquierda, o sea, si me estoy acercando al 1 por la izquierda, ¿en cuál de las dos ramas de la función me encuentro? Pues está claro que me encuentro en la primera rama. Entonces hay que coger una f de x igual a 1 partido x. Pues esta f de x, si me estoy moviendo por la izquierda del 1, hay que coger 1 partido x. Aquí está mal, habría que haber puesto x. Yo he sustituido y si sustituyo ya no se pone límite. Entonces todavía habría que haber dejado la x. Esto estaría mal. Ahora sí sustituimos y quedaría 1. ¿Qué ocurre? Que nos salen dos valores diferentes. Los límites laterales son distintos. Son distintos. Existe la función en el punto, por tanto no existe el límite, y si uno se repasa la teoría, esto nos conduce a que en x igual a 1 hay una discontinuidad de primera especie de salto. ¿Cuánto valdría el salto si nos lo pidieran? Pues habría que hacer la resta raíz de 2 menos 1, y esa es la distancia que hay entre el punto raíz de 2 y el punto 1, raíz de 2 menos 1. Si ahora estudiamos la continuidad en el punto 0, seguimos exactamente los mismos pasos, con una pequeña diferencia. Si ahora cogemos, volvemos aquí, si ahora pintamos el eje X, aquí está el 0. ¿Dónde se parten las ramas? ¿Dónde se parten los trozos? Pues los trozos, acordaos que se parten no en el 0, sino que se parten en el punto 1. Antes del 1 pasa una cosa, y es que la función antes del 1 vale 1 partido raíz de x, y después del 1, la función vale raíz de x más 1, es distinta. Entonces, ahí es donde se parte. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si estamos trabajando en el 0, cuando hagamos el límite por la derecha,
cuando aparezca un límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿qué función habrá que coger para hacer ese límite? Pues nos vamos a las dos ramas y ¿qué función es la que aquí está activa? ¿Cuál es la que aquí sirve? Pues está claro que va a ser 1 partido x, porque está definida hasta el 1. En toda esta zona está definida la función 1 partido x. Entonces, si yo estoy haciendo ese límite por la izquierda, tendiendo a 0, resulta que hay que coger esta de aquí, 1 partido x. Si me estoy moviendo por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, alguien puede decir, bueno, pero este punto también está a la derecha y ya está también a la derecha del 1, efectivamente. Sin embargo, yo podría coger puntos que todavía estén a la derecha del 0, pero a la izquierda del 1. Y como el límite es un proceso de acercamiento infinito, tarde o temprano, si empiezas aquí a la derecha del 1, tendrías que coger primero esta función, pero llegará un momento en que ya pasas el 1, sigues acercándote y al final el valor que hay que coger de la función es el que corresponde a esta zona, a la zona en la que me voy acercando infinitamente al 0, sin llegar. Eso vuelve a ser otra vez 1 partido x. Acordaos, desde el 1 para la izquierda, la función que está activa, que es operativa, es 1 partido x. Por eso, aquí, a la hora de tomar los límites, veis que he cogido en los dos límites, tanto por la derecha como por la izquierda, la función 1 partido x. Cuando se calculan esos límites, si me estoy acercando por la derecha del 0, al sustituir se sustituye por un 0 positivo, y eso conduce a más infinito, mientras que por la izquierda conduce a un 0 negativo, por tanto a menos infinito. El estudio, por tanto, concluye en que la función en 0 sería 1 partido 0, efectivamente, porque si estoy en 0, la función activa, la función que hay que tomar es 1 partido x, y si sustituimos, f en 0 sería 1 partido 0. Es verdad que ese 1 partido 0 no sé todavía si es más infinito o menos infinito, habría que estudiar los límites laterales, que es lo que se hace después. En segundo lugar, estudiamos el límite por la derecha, por la izquierda, uno conduce a más infinito, como ya hemos visto, otro a menos infinito. Por tanto, no existe el límite, pero los dos límites laterales son infinitos, uno más y otro menos. Entonces resulta que esa es la condición para que exista una discontinuidad de primera especie asintótica. Y ahora veamos también un poco más rápido el ejercicio 1c y el 1b. En el 1c nos piden estudiar la continuidad de la función 1 partido x. ¿Veis? Primero estudiamos su dominio. Está claro que el dominio es todo r menos el 0, puesto que si igualamos el denominador a 0, nos queda ya directamente que es igual a 0. Es un punto aislado este 0, no es un intervalo. Por tanto, ese es uno de los puntos que tenemos que estudiar a la hora de estudiar la continuidad, el x igual a 0, puesto que es un punto que no pertenece al dominio y está solo, está aislado, no se trata de un intervalo. ¿Hay algún otro punto que estudiar? Pues no. Por tanto, ya sabemos que el único punto donde la función podría ser discontinua es en x igual a 0, es el único candidato. Pasamos, pues, a iniciar su estudio. Hacemos el estudio de ese punto. Como siempre, primero vemos el valor de la función en ese punto. Sería 1 partido 0, eso sería un infinito que no sabemos si es positivo o negativo. Eso se calcularía estudiando los límites laterales. Luego ya tenemos una certeza y es que no existe la función en 0. Segundo, hay que estudiar el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Fijaos, cuando se hacía 0 el denominador o había una función definida a tramos, en el punto donde se rompía la función, había que estudiar los límites laterales. Por tanto, al ser una indeterminación, al ser un infinito que viene de un 1 partido 0, en el punto 0, hay que estudiar los límites laterales. Por eso estudiamos aquí el límite por la derecha, el límite por la izquierda. Límite por la derecha, ya lo hicimos en el ejercicio anterior, 1 partido 0 más infinito. Límite por la izquierda menos infinito, por tanto no existe el límite cuando x tiende a infinito. ¿Qué tipo de discontinuidad sería? Pues cuando los límites laterales son los dos infinitos, resulta que tenemos una discontinuidad de primera especie asintótica. Si uno de ellos fuera finito, o sea, un número, y el otro infinito, sería de salto infinito.
Si los dos fueran finitos, es decir, números pero distintos, sería una discontinuidad de salto, todas de primera especie. El ejercicio 1b. El ejercicio 1b es una función definida a trozos. Uno de los trozos, el que está activo en la zona x menor o igual que 0, es un polinomio, x más 3. x más 3 es un polinomio. Ese polinomio es continuo en todo R, si lo cogiera aisladamente. O sea, la función g de x igual a x más 3 es continua en todo R. Por tanto, en la zona x menor o igual que 0 también es continua. Por tanto, x más 3 no va a dar ningún problema en la zona donde está definido. La otra rama es logaritmo de x. Hay que tener siempre una idea mental de cómo funciona esta función, es decir, de cómo es su gráfica. La gráfica del logaritmo de x, acordaos, era si estos son los ejes, y aquí está el 1, el logaritmo de x se comporta de esta manera, pasa por el 1 y se va acercando, acercando, sin llegar nunca a cortar con el eje y, se va acercando, bueno, me ha salido bastante mal, ¿de acuerdo? Pero quizás sea más interesante verlo en un momento en GeoGebra. Si aquí pintamos el logaritmo de x, ¿veis? Este es su comportamiento. Se va acercando infinitamente al eje y sin llegar nunca a tocarlo. Y veis que nunca pasa, nunca llega a pasar. Cuando la x se hace 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Y hacia la izquierda no hay logaritmo, no hay logaritmos de números negativos. Por tanto, ¿cuál sería el dominio de esta función? Pues desde 0, el dominio de esta función sería, desde 0 hasta más infinito. Este sería el dominio de la función logaritmo neperiano de x. Volvemos al problema y vemos dónde hemos visto que no está definido el logaritmo de x. Pues vemos que no está definido para valores de x menores o iguales que 0. Acordaos que para 0 salía menos infinito, que no está definido, no existe. Sin embargo, la única zona donde está activo el logaritmo de x para definir la f es si x es mayor que 0. Por tanto, no nos va a dar ningún problema el logaritmo de x, porque ni está definido en 0, que da problemas, ni en valores menores que 0, que también daba problemas. Por tanto, ¿cuál será el dominio de f de x? Pues hasta el 0 tenemos un polinomio que es continuo, por tanto el dominio es todo R y por tanto no hay ningún problema. Desde menos infinito hasta 0 incluido no hay ningún problema. Y a partir del 0 tenemos logaritmo de x que también está definido. Los problemas son si la x fuera menor que 0 y por tanto tampoco hay problema. Conclusión, el dominio va a ser todo R. El dominio de f de x va a ser todo R. ¿Qué puntos, por tanto, hay que estudiar? Pues como no hay puntos aislados que no pertenezcan al dominio, porque es todo R, el único punto que habría que estudiar aquí sería el punto x igual a 0, que es donde se rompe la función, definida a trozos. Aquí se estudia, por tanto, el punto x igual a 0. ¿Cómo se hace el estudio de la continuidad en un punto? Volvemos a hacer lo mismo. Primero se estudia el valor de la función en ese punto. Cuando uno viene a la función, el 0 está aquí arriba, es decir, hay que coger x más 3. Sustituimos x por 0 y sale 3. Por tanto, existe la función en 0 y vale 3. Segundo cosa, estudiar el límite cuando x tiende a 0 de la función. Como f de x es una función definida a trozos y precisamente en 0 se parte esos dos trozos, acordaos, que hay un 0, hay que estudiar los límites laterales. Límite por la derecha de la función. Pues si yo me estoy moviendo por la derecha de la x, si este es el eje x y aquí está el 0,
a la derecha de la x lo que tengo es el logaritmo neperiano de x, y a la izquierda x más 3. Pues si yo me estoy acercando, o sea, estoy calculando el límite cuando x esté, acordaos que es el eje x, si la x se acerca a 0 por la derecha, la f de x que tengo que coger es logaritmo de x. Cuando x se acerque a 0 por la izquierda, la f de x que tengo que coger es x más 3. Esto es lo que he hecho aquí. Cuando hago el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, esta f de x, acordaos, sería el logaritmo de x. Por eso lo he puesto aquí. Hago el límite sustituyendo y me queda logaritmo de 0. Antes ya vimos que eso no existe, pero vale menos infinito. Menos infinito no existe. Pero bueno, puedo decir que tiende a hacerse cada vez más pequeño. Menos infinito. Cuando hago el límite por la izquierda, el valor de la función que hay que coger, acordaos, es x más 3. Esta f de aquí, si la x está por la izquierda del 0, es x más 3. Es esta de aquí, es esta de aquí. Por tanto, lo pongo y sustituyendo sale 3. ¿Qué nos ha quedado? Que uno de los dos límites sale infinito, negativo, el otro sale finito, un 3, y eso conduce a que en x igual a 0, que era el punto desde el principio que estaba estudiando, en x igual a 0 la función será discontinua y además con una discontinuidad que será de primera especie y de salto infinito, porque uno de los dos límites laterales es infinito, aunque sea negativo, y el otro es un número finito. Y ahora voy a representar esta función en GeoGebra por si alguien está interesado, aunque ya lo siguiente que voy a decir pues no haría falta para nada saberlo. Nos venimos a la barra de entrada y tecleamos f entre paréntesis de x, dos puntos igual 1 partido x. Y aquí tenemos la gráfica de la función. Se ve perfectamente que en el punto x igual a 0, hay una discontinuidad asintótica. Si me acerco al 0 por la derecha, la función se va a más infinito, y si me acerco a 0 por la izquierda, si la x se acerca a 0 por la izquierda, no olvidéis que este es el eje x, aquí se pinta el valor de la x, mientras que en el otro se pinta el valor de la función. Pues si me acerco a 0, por la izquierda, la función se va hacia menos infinito. Por tanto, en el punto 0 hay una discontinuidad. Ahora vamos a pintar la otra función que era una función definida a trozos. X más 3 si x menor o igual que 0 y logaritmo de x si x es mayor que 0. Esta es un poco más complejo pintarla, sin embargo, vamos a intentarlo. Vamos a definir, ponemos f de x igual. Y como hay una condición, pues GeoGebra utiliza la instrucción si para establecer condiciones. Y entonces vamos a poner si. ¿Veis? Sale inmediatamente un menú con todas las instrucciones que contienen la palabra sí y que entiende GeoGebra. Vamos a utilizar esta de aquí. ¿Veis? Esta me está pidiendo que le diga la condición a cumplir y qué valor tomaría la f de x en ese caso, luego una coma, y luego pondríamos qué valor tiene la f de x en otro caso. Entonces le doy esa opción, ya me está esperando que le dé la primera condición. Acordaos, la primera condición sería que x sea menor o igual que 0, y entonces valdría x más 3. Pues ponemos x menor, le he dado al signo menor y después al signo igual. O sea, he tecleado primero el signo menor y luego a continuación he tecleado el signo igual y ya automáticamente me sale el signo menor o igual. Pues hemos dicho si x menor o igual que 0, le doy al cursor a la derecha, la condición era x más 3. Paso la coma
Y ahora pongo si, pongo la condición, ahora la condición sería x mayor que 0, coma, y el valor de la función sería logaritmo de x. Y efectivamente, ¿veis? GeoGebra me lo ha traducido ya una función partida a tramos, en donde tengo x más 3 si x menor o igual que 0, logaritmo de x si x es mayor que 0, que era la función que teníamos que representar. Y veis, efectivamente, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que en el 0, si yo me acerco por la derecha al 0, la función se va a 3. Si me acerco por la izquierda a 0, la función se va a 3. Si me acerco por la derecha a 0, la función se va a menos infinito. Aquí hay un salto infinito. El límite lateral cuando x tiende a 0 por la izquierda es 3, mientras que por la derecha se va a menos infinito, que es lo que habíamos descubierto. En ningún otro punto vemos que hay ningún problema de continuidad.